Dios, Señor, gracias te damos por este día, Padre bendito, por todas tus bendiciones recibidas de acá, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos al empezar esta lectura bíblica, esperando que obres a través de ella, que tu palabra haga efecto en nuestra vida, Señor. Y edifícanos, Señor, con tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo número 24, en la versión Reina Valera contemporánea. Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Llamó a Joab, que era general de su ejército, y le dijo: ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor multiplique al pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. ¿Por qué quiere su majestad hacer esto? Pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes, así que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se pusieron a levantar el censo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el valle de Gad, junto a Jazer. De allí fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y luego a Dan Yaan y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los hivitas y de los cananeos hasta llegar al Negev de Judá en Beerseba. Después de 9 meses y 20 días de andar recorriendo todo el país, volvieron a Jerusalén. Y Joab le presentó al rey el resultado del censo. Resultó que en Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá había 500,000. Pero después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesadumbrado y fue a decirle al Señor: he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, el vidente de David, y le dijo: ve y dile de mi parte a David: yo, el Señor, te doy a elegir una de tres cosas. Haré lo que tú elijas. Gad fue a ver a David y le dio el mensaje del Señor. Le dijo: ¿quieres que haya 7 años de hambre en tu tierra, o prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a quien me envía. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto. Permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel destructor: basta ya, detente. El ángel estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Y cuando David vio que el ángel destruía al pueblo, le dijo al Señor: yo soy quien ha pecado, yo soy quien hizo mal, pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigues a mí y a mi familia. Entonces Gad fue y le dijo: ve y edifica un altar al Señor en la era de Araúna, el Jebuseo. David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad. Y cuando Araúna vio que el rey y sus servidores se acercaban a él, salió de su casa y se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo, y le preguntó: ¿a qué debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo: quiero comprar tu era para edificar allí un altar al Señor y se detenga la mortandad entre el pueblo. Araúna le respondió: tome su majestad lo que le parezca mejor. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio, y como leña puede usar los trillos y los yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite yo se lo doy.
Todavía añadió Araúna, que el Señor sea propicio a su majestad. Pero el rey le respondió, de ninguna manera yo te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata y construyó allí un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo tuvieran. Sus siervos le sugirieron que se busque a una joven, una virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Susén una hermosa joven llamada Abisag y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Adonías, el hijo de Hagit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención y lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Zeruya, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Sohelet, cerca de la fuente de Rogel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los hombres importantes, y tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿ya te enteraste de que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile, ¿recuerda su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él ocuparía el trono? ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Como este era ya muy anciano, Abisag y la sunamita lo atendían todo. Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia y el rey le preguntó, ¿pasa algo? Betsabé le respondió, su majestad juró a esta sierva suya poniendo por testigo al Señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que él ocuparía el trono. Pero al parecer su majestad ignora que Adonías se ha proclamado rey. Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono. Si su majestad no se pronuncia al respecto cuando mi señor y el rey vaya a reunirse con sus antepasados, mi hijo Salomón y yo
seremos perseguidos como culpables. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada, y cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo mientras decía: Su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono, porque hoy está celebrando un gran banquete, ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. En este momento están comiendo y bebiendo con él mientras gritan: Viva Adonías, nuestro rey. Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaía, hijo de Joiada, ni Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos? El rey mandó llamar a Betsabé y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento: juro por el Señor que me ha librado de toda angustia. Yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa. Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo y, haciendo una reverencia, dijo: Que su majestad el rey David viva por siempre. Luego el rey David dijo: Que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos se presentaron ante el rey, este dijo: Llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán: Viva el rey Salomón. Después de eso, ustedes lo escoltarán, y cuando él llegue aquí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, dijo entonces al rey: Así será, y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme. Que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón, y que haga prosperar su reinado, aún más que el reinado de su majestad el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los cretenses y peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara, y luego partieron rumbo a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: Viva el rey Salomón. Enseguida todo el pueblo lo siguió mientras cantaban alegremente al son de las flautas. Era tal el alborozo que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia. Cuando Joab escuchó las trompetas, preguntó: ¿Por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Al verlo, Adonías le dijo: Adelante, valiente, seguramente me traes buenas noticias. Jonatán le dijo: La noticia es que nuestro señor, el rey David, acaba de nombrar rey a Salomón. El rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, y a los cretenses y peleteos que montaran a Salomón sobre su propia mula. Y ellos así lo hicieron, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite y lo consagraron en Gihón como rey. Luego regresaron a la ciudad y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. Y los siervos del rey fueron a nuestro señor el rey David diciendo: El Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza
que al de su majestad. El rey adoró al Señor en su cama y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy al que ocupará mi trono. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblando de miedo, se levantaron y se fueron a sus casas. Adonías llegó lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me jure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo. Salomón dijo: si él es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaran del santuario. Y cuando Adonías llegó al palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo: vete a tu casa. En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo: estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sacerdote en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruiah, y lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Gete. Los mató y con ellos desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó la sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Barzillai y el Galadita. Quiero que los sientes a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. En cuanto a Simei, hijo de Gera, el benjamita de Bahurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanayim, también fue al Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría, pero ahora él está en tus manos y tú sabrás lo que debes hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje al sepulcro bañado en su propia sangre. Y David cayó en el sueño eterno, como sus padres, y fue sepultado en su ciudad. 40 años reinó en Israel, de los cuales 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reino se consolidó. Un día Adonías, hijo de Hagit, fue a visitar a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿vienes en son de paz? Adonías le respondió que sí, y añadió: quiero hacerte una petición. Betsabé le pidió que hablara, y él le dijo: como bien sabes, el reino era mío. Todo Israel había puesto en mí sus esperanzas.
de que yo reinara, pero el reino cambió de manos y ahora es de Salomón, mi hermano, porque esa fue la voluntad del Señor. Pero te ruego que no me niegues lo que te voy a pedir. Betsabé le dijo, dime qué es lo que quieres. Y Adonías le dijo, por favor, habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a Abisag, la tsunamita. Yo sé que a ti no te la negará lo que le pidas. Betsabé le dijo, está bien, yo hablaré por ti al rey. Y Betsabé fue al palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó traer una silla para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabé le dijo, quiero hacerte una pequeña petición, espero que no me la niegues. Y el rey le dijo, pídeme lo que quieras, madre mía, que no te lo negaré. Y ella respondió, deja que Adonías tu hermano tome por mujer a Abisag, la tsunamita. Pero el rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué pides a Abisag, la tsunamita, para Adonías? También me vas a pedir que le entregue el reino porque es mi hermano mayor. En cuanto él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Zeruyá. Entonces el rey Salomón juró por el Señor y dijo, que el Señor me castigue duramente, y más aún que con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por el Señor que me ha puesto confirmando el trono de David mi padre, y que ha establecido mi dinastía, como lo había prometido, que hoy mismo Adonías morirá. Entonces el rey Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que matara a Adonías, y Benaías fue y lo mató. Luego el rey le ordenó al sacerdote Abiatar, regresa a Anatot, tu tierra. Mereces la muerte, pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca del Señor nuestro Dios en presencia de David, mi padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones. Así fue como Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio en el templo del Señor, con lo que se cumplió su palabra contra los descendientes de Elí, como lo había afirmado en Silo. Esta noticia llegó a oídos de Joab, que también había apoyado a Adonías, aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera y le diera muerte. Entonces Benaías fue al tabernáculo del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió, de ninguna manera, prefiero morir aquí. Benaías regresó al palacio y le contó al rey lo que había dicho Joab. Entonces el rey dijo, pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo, y borra así la sangre que Joab derramó injustamente y que nos manchó a mi padre y a mí. El Señor le hará pagar con su propia sangre, porque asesinó a 2 hombres más justos y honrados que él. Los mató a filo de espada, y sin que mi padre David lo supiera, mató a Abner, hijo de Ner, que era general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos 2 hombres recaerá sobre Joab y sobre todos sus descendientes. En cambio, sobre David y sus descendientes y sobre su
dinastía y su trono el Señor derramará paz para siempre. Entonces Benaías, hijo de Joiada, fue y atacó a Joab y lo mató, y luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Su lugar como capitán del ejército lo asumió Benaías. Por orden del rey, y Sadok ocupó el lugar de Abiatar como sacerdote. Después el rey mandó llamar a Simei y le dijo: construye una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que si me entero que sales y cruzas el torrente de Cedrón, ese día morirá, y tú serás el único responsable de tu muerte. Y Simei le respondió: estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad, así lo haré. Simei vivió en Jerusalén mucho tiempo, pero sucedió que después de 3 años, dos de sus criados huyeron a Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Macá. Cuando Simei supo que sus criados estaban en Gad, aparejó su asno y fue a Gad en busca de sus criados. Y cuando los halló, regresó a Jerusalén, pero Salomón se enteró de que Simei había salido de Jerusalén para ir a Gad, pero que había vuelto. Entonces mandó llamar a Simei y le dijo: yo te advertí y tú juraste por el Señor que el día que salieras de tu casa morirías. Y tú dijiste: estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse? Y Salomón añadió: en el fondo de su corazón, tú bien sabes que hiciste mucho daño a mi padre David. Ahora el Señor ha hecho que ese daño recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salomón, seré bendecido, y el trono de David se afirmará para siempre delante del Señor. Entonces el rey ordenó a Benaías, hijo de Joiada, dar muerte a Simei, y Benanías lo hirió y lo mató. Con esto el reino de Salomón quedó confirmado. El rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaban de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos el pueblo ofrecía su sacrificio al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificio y quemaba incienso al Señor en los altos de los montes. Salomón acostumbraba ofrecer sus sacrificios en Gabaón porque era el altar principal, y allí ofrecía 1000 holocaustos. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te conceda. Entonces Salomón dijo: tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer. Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces dijo: puesto que me has pedido esto y no una larga vida, ni mucha riqueza,
ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar. Voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras viva no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del trono del Señor y ofreció holocausto y sacrificios de paz. Y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Por esos días, 2 prostitutas se presentaron ante el rey y una de ellas dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa y mientras yo estaba allí tuve un hijo. 3 días después, y mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa sino solo nosotras dos. Pero una noche ella se acostó sobre su niño y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí y lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle el pecho a mi hijo, me di cuenta que estaba muerto, y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces: El niño vivo es mío, el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía: No, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo: Una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra, y la otra afirma que el niño vivo es el suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden: Tráigame una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó: Traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad, y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: Ay, su majestad, no lo maten, que se quede esta mujer con el niño vivo. Pero la otra dijo: Ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo: Entreguen el niño vivo a esta mujer, que es la verdadera madre. Y cuando todo el pueblo de Israel supo el juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia. Y Salomón fue el rey de todo Israel. Los funcionarios que le ayudaron fueron Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote,Elijoref, Ahías, hijo de Sisa, cronistas, Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey, Benaías, hijo de Joyadá, jefe del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores, Sabuc, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey, Ahisar, mayordomo, Adonirán, hijo de Abda, recaudador de tributos. Salomón tenía 12 gobernadores en Israel responsables de abastecerlo en todo lo que necesitaran él y su familia. Estos son sus nombres: Ben-Hur en el monte de Efraín, Ben-Decar en Macás, Sagalbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Harán, Ben-Geset en Arubot, y también gobernaba Soco y toda la tierra de Efer. Ben-Abinadab, que se había casado con Tafat, la hija de Salomón, en todos los territorios de Edom. Baná, hijo de Ahilud, en Tanac, Megiddo y en toda Betseán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Israel, desde Betseán hasta Belmeola y hasta el otro lado de Jotmeán. Ben-Geber en Ramón de Galaad, pero también gobernaba las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad, la provincia de Argob, que estaba en Basán,
60 grandes ciudades amuralladas y con cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Ido, en Mahanayim. Ahimás, que se casó con Basemat, la hija de Salomón, en Neftalí. Baná, hijo de Husai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Paruach, en Issacar. Simei, hijo de Elá, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, en la tierra de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. La población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar, y todos se alegraban cuando se reunían a comer y a beber. Salomón era un rey y señor de los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos le pagaron tributos como sus vasallos. La provisión que diariamente recibía Salomón era de 9.000 kilos de harina fina, 18.000 kilos de harina común, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pastoreo y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. Salomón dominó los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifesá hasta Gaza, y en toda esa región hubo paz. Mientras Salomón vivió, Judá e Israel vivieron seguros, cultivando sus viñas e higueras desde Dan hasta Beerseba. Además, Salomón tenía en sus caballerizas 40.000 caballos para sus carros de combate y 12.000 jinetes. Cada uno de los gobernadores proveía el alimento al rey Salomón para que nada le faltara. Cada mes uno de ellos visitaba al rey y se sentaba a su mesa. Además, cada gobernador enviaba según su turno cebada y paja para los caballos y las bestias de carga. El Señor concedió a Salomón mucha sabiduría y prudencia y lo dotó de un gran corazón, vasto como la arena del mar para comprenderlo todo. Su sabiduría era mayor que la de todos los que vivían en el oriente y en Egipto. Incluso sobrepasó a la sabiduría de hombres como Etán, Esraíta, Emán, Calcot, Tarda, hijo de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón compuso 1.000 proverbios, 5.000 poemas. Habló de temas relacionados con los ceros del Líbano y el hisopo que crece en las paredes, los animales, las aves, los reptiles y los peces. Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. Cuando el rey Hirán miró, supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus embajadores a visitarlo, pues Hirán siempre había estimado a David. A su vez, Salomón mandó a decir a Hirán: tú sabes que por culpa de las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo: tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Para poder hacerlo, ordena por favor a tus hombres que corten cedros del Líbano. Mis hombres pueden ayudar y yo les pagaré a tus siervos lo que tú me digas, pues reconozco que no hay entre nosotros nadie que trabaje la madera tan bien como los sidonios. Cuando Hirán oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo: bendito sea el Señor, que le dio a David un hijo tan sabio para gobernar a este gran pueblo. Entonces le respondió a Salomón: he recibido tu mensaje y en cuanto a la madera de cedro y de ciprés voy a hacer lo que me pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano hasta el mar, y allí la pondrán en balsas y te llevarán hasta donde tú me digas, y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarán para que tú la tomes. Mi pago será que me proveas de alimento para mi familia.
Fue así como Hiram proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. A cambio de ella, cada año Salomón le enviaba a Hiram 6,000 toneladas de trigo y 6,000 litros de aceite puro para el sustento de su palacio. El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría tal y como se lo había prometido, y los reinos de Hiram y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a 30,000 hombres. Cada mes enviaba al Líbano 10,000 hombres, los cuales trabajaban allí en turno de un mes y luego se quedaban en sus casas. Adonirán estaba a cargo de la leva. Además, Salomón contaba con 70,000 hombres que cargaban los materiales y 80,000 que cortaban la madera en el monte, sin contar a los 3,300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera de buena calidad para los cimientos del templo. Y entre los albañiles de Salomón y la gente de Irán y de Ebal cortaron la madera y labraron la cantería para construir el templo. 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de Sin, que es el segundo mes del año, y Salomón había reinado ya 4 años. El templo que el rey Salomón edificó para el Señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. El pórtico en el frente del templo medía 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho en la parte de enfrente. Las ventanas del templo eran de anchas por dentro y estrechas por fuera, junto a la muralla que rodeaba el edificio y contra las paredes de la casa que rodeaba el templo y el lugar santísimo. Construyó aposentos y habitaciones laterales alrededor. El aposento de abajo medía poco más de 2 metros de ancho. El del centro medía poco más de 2,5 metros de ancho y el de arriba medía poco más de 3 metros de ancho. Por fuera, el rey mandó reducir las medidas del templo para que las vigas no se empotraran en sus muros. Las piedras que se usaron para construir el templo llegaban ya labradas, de modo que cuando se dio comienzo a la construcción no se escuchó ningún golpe de martillo, ni de hacha, ni de ningún instrumento de hierro. La puerta del aposento del centro estaba al lado derecho del templo. Para ir al segundo piso y al tercer se subía por una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo recubrió con artesonados de cedro. Igualmente construyó un aposento alrededor del templo, el cual tenía poco más de 2 metros de altura y se apoyaba en el muro con unas vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dijo: en relación con el templo que estás construyendo, yo cumpliré la promesa que le hice a tu padre David siempre, y cuando tú obedezcas mis estatutos y mis decretos y pongas en práctica mis mandamientos, entonces yo habitaré en el templo en medio de los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo. Salomón terminó
de construir el templo. Luego recubrió sus paredes con tablas de cedro por dentro y por fuera, hasta las vigas del techo, y el piso lo cubrió con madera de ciprés. En la parte final del templo construyó un edificio de 9 metros y lo recubrió con tablas de cedro de arriba a abajo. Este espacio en el lugar santísimo. En el templo medía 18 metros de largo. Por dentro estaba recubierto con madera de cedro, de figuras talladas de calabazas silvestres con sus botones en flor. Todo era de cedro, nada era de piedra. Salomón mandó adornar por dentro el lugar santísimo para colocar allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte interior del templo, la cual medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto, y estaba recubierto con el oro más puro. Además, recubrió de oro el altar de cedro. Todo el interior del templo lo recubrió con el oro más puro y colocó cadenas de oro para impedir la entrada al santuario. De modo que el interior del templo estaba recubierto de oro de arriba a abajo, lo mismo que el altar que estaba frente al lugar santísimo. Salomón mandó esculpir en madera de olivo 2 querubines, cada uno de los cuales medía 4,5 metros de alto. Cada ala extendía medía poco más de 2 metros, de modo que las alas de punta a punta medían 4,5 metros. Ambos querubines eran idénticos en altura y estaban hechos del mismo material. La altura de cada querubín era de 4,5 metros. Estos querubines fueron puestos dentro del templo en el lugar santísimo con las alas extendidas. El ala de cada uno tocaba la pared opuesta y una y otra se tocaban por las puntas y se unían en el centro del templo. También a los querubines los recubrió de oro. En las paredes del templo, lo mismo afuera que adentro, mandó fallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor. El piso del templo lo cubrió de oro por dentro y por fuera. A la entrada del santuario puso puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes formaban una figura de 5 esquinas. Las 2 puertas estaban hechas de madera de olivo, en las que también talló figuras de querubines, palmeras, botones en flor. Todo esto lo recubrió de oro. Para la puerta a la entrada del templo mandó hacer postes cuadrados de madera de olivo. También mandó hacer 2 puertas giratorias de madera de ciprés. En esas puertas también mandó tallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor, y las recubrió de oro. El atrio interior lo construyó con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. Y en el 4º año, en el mes de Sin, se echaron los cimientos del templo del Señor. En el 10º año, en el mes de Bul, que es el 8º mes del año, concluyó la construcción del templo con todo lo necesario y todos los detalles. La construcción duró 7 años. Después de que Salomón terminó de construir el templo, comenzó a edificar su palacio, el cual terminó en 13 años. Luego construyó otro palacio al que llamó Bosque del Líbano. Medía 45 metros de largo, 22 metros de ancho y 14 metros de alto. Estaba sostenido por 4 hileras de columnas de cedro, las cuales sostenían las vigas de cedro. 45 columnas divididas en 3 grupos de 15 columnas cada uno sostenían el techo de tablas de cedro. Además, había 3 hileras de ventanas, una frente a la otra.
Las puertas y los postes eran cuadrados. Salomón mandó hacer también un pórtico de columnas que medía 22 metros de largo y 14 metros de ancho. Enfrente había otro pórtico con sus columnas y su techo de madera. Mandó hacer también el pórtico del trono donde buscaba, el cual era conocido como pórtico de justicia, y de arriba abajo lo recubrió de cedro. En su palacio había un pórtico semejante al primero. Allí Salomón construyó para la hija del faraón un palacio semejante al suyo, pues la había tomado por esposa. Toda la construcción se hizo con piedras de gran calidad, porque estaban cortadas con sierra y ajustadas a la medida, tanto por dentro como por fuera, y desde los cimientos hasta las cornisas, y por fuera hasta el gran atrio. Los cimientos estaban hechos con grandes bloques de piedra de primera calidad. Unos bloques medían 4,5 metros y otros medían 3,5 metros. Toda la construcción era de piedras de primera calidad, cortadas a la medida y recubiertas de madera de cedro. Alrededor del gran atrio había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, lo mismo que en el atrio interior del templo del Señor y en el vestíbulo del templo. El rey Salomón mandó llamar de la ciudad de Tiro a Hirán, que era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre trabajaba el bronce y había nacido en Tiro. Hirán, por su parte, era un hombre muy capaz y además conocía todos los secretos para trabajar el bronce. Por eso Salomón lo llamó y le encargó realizar toda la obra. Hirán fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5,5 metros de circunferencia. Las columnas remataban en 2 capiteles también de bronce que medían 2,25 metros de alto. Cada capitel iba sobre la parte superior de las columnas y estaba adornado con 7 trenzas en forma de red y unos cordones en forma de cadena. A las redes que adornaban cada uno de los capiteles las rodeó con 2 hileras de granadas y así quedaron cubiertos. Los capiteles de las 2 columnas que estaban en el pórtico tenían forma de lirios y medían 1,80 metros. Alrededor de cada capitel y sobre la red que tenía forma de globo había 2 hileras de 200 granadas. Luego de colocar las columnas en el pórtico del templo, a la columna de la derecha llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. La parte superior de las columnas tenían tallados en forma de lirio y con este detalle se puso fin a la obra de las columnas. Otro trabajo de fundición que hizo Hirán fue una pila redonda de 4,5 metros de diámetro por 2,25 metros de altura y 13,5 metros de circunferencia. Alrededor del borde había 2 enredaderas con frutos como calabazas. Cada medio metro había 10 frutos que habían sido fundidos en bronce al momento de fundir la pila, y la pila descansaba sobre 12 bueyes cuyos cuerpos quedaban hacia adentro, mientras que sus cabezas miraban, 3 al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. La pila tenía un grosor de 7 centímetros y el borde estaba labrado como un cáliz o una flor de lirio. Su capacidad era de 40,000 litros. Hirán fundió también 10 bases cuadradas de bronce, las cuales medían 1,80 metros por lado y 1,35 metros de alto. Las bases tenían unos tableros sujetados por un marco que estaban adornados con figuras de leones, bueyes y querubines, y tanto por encima como por debajo de
las figuras estaban cinceladas en bajo relieve unas guirnaldas. Cada base estaba montada sobre 4 ruedas de bronce. También sus ejes eran de bronce y en las 4 esquinas de la base, por debajo de la pila, había unas repisas fundidas y adornadas con guirnaldas. La boca de la pila tenía un cerco redondo que sobresalía medio metro, que sumado a la altura de su pedestal llegaba a 70 centímetros de altura. Por encima, la boca tenía grabados unos marcos cuadrados y unos tallados en sus tableros, los cuales eran sostenidos por 4 ruedas, cuyos ejes estaban unidos a la base. Las ruedas tenían 70 centímetros de altura y se parecían a las ruedas de un carro con sus ejes, rayos, cubos y cinchos, pero todo estaba fundido en bronce. Las repisas que había en las 4 esquinas de las 4 bases estaban hechas de una sola pieza. En la parte alta de la base había una pieza redonda de 20 centímetros de alto. Los tableros y las molduras que estaban encima de la base eran de una sola pieza. Hirán también grabó querubines, leones y palmeras, así como otros adornos alrededor según el espacio. Las 10 bases que fundió en bronce eran idénticas en forma, medidas y grabadas. Luego Hirán hizo 10 puentes también de bronce. Cada una de ellas medía 1 metro y 80 centímetros y tenía capacidad para 800 litros y estaba colocada sobre una de las 10 bases. 5 bases fueron alineadas a la derecha y las otras 5 a la izquierda. La pila fue colocada al lado derecho del templo, orientada hacia el sureste. Para terminar con las obras del templo del Señor que Salomón le encomendó, Hirán hizo fuentes, tenazas y cuencos, 2 columnas con sus capiteles redondos en lo alto de las columnas, 2 redes que cubrían los 2 capiteles que estaban sobre las columnas, 2 hileras de 200 granadas para cada red, colocadas en la parte más ancha del capitel, 10 fuentes con 10 bases, una pila sostenida por 12 bueyes, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios para el templo del Señor. Todo lo que Hirán hizo para el rey Salomón lo hizo de bronce pulido. El trabajo de fundición el rey ordenó que se hiciera en la llanura del Jordán entre Sucón y Zaretán, porque ese terreno era arcilloso. Eran tantos los utensilios que se hicieron que Salomón no preguntó cuánto bronce se habían utilizado para hacerlo. Salomón mandó hacer también todos los utensilios necesarios para el templo del Señor: un altar de oro, una mesa de oro, sobre la que se colocaban los panes que se consagraban al Señor, 5 candeleros de oro puro para el lado derecho y 5 más para el lado izquierdo, frente al lugar santísimo, más las flores, las lámparas y las tenazas. Todo era de oro puro. Los cántaros, las despabiladeras, las tazas, las cucharillas y los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las de las puertas del templo. Todo era de oro puro. La construcción del templo del Señor se hizo tal y como lo había dispuesto el rey Salomón. Luego Salomón depositó en los tesoros del templo del Señor todo lo que su padre David había dedicado, es decir, toda la plata, todo el oro y todos los utensilios. Salomón ordenó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus, más los jefes de las familias israelitas, se reunieran en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor de Sión a la ciudad de David. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Tanín, que es el 7º mes del año. Cuando los ancianos de Israel llegaron,
Los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y todos los israelitas se reunieron delante del arca y ofrecieron el sacrificio de ovejas y bueyes. Eran tantos los animales ofrecidos que no se podían contar. Luego los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en el lugar reservado para ella, es decir, en el lugar santísimo, en el santuario del templo bajo las alas de los querubines. Sobre el lugar donde estaba el arca, los querubines tenían extendidas sus alas, con lo que cubrían el arca y sus travesaños. Estos eran tan largos que sus extremos podían verse desde el lugar santo, que está frente al lugar santísimo, aunque desde afuera no podían verse, así que se quedaron hasta el día de hoy. Dentro del arca solamente estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas cuando salió de Egipto. En el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Entonces Salomón dijo: Tú, Señor, has dicho que habitas en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que habites allí por siempre. Luego volvió el rostro hacia el pueblo de Israel que permanecía de pie y les dio la bendición y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que le hizo una promesa a David mi padre y la ha cumplido. El Señor le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, de ninguna de sus tribus escogí una ciudad para que se me construyera un templo donde se honrara mi nombre, pero elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y mi padre David se propuso de todo el corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde se honre mi nombre, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que vas a engendrar. Será él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. El Señor ha cumplido su palabra, pues me puso en el lugar de mi padre y me ha sentado en el trono de Israel, tal como lo prometió. Además, he construido el templo al nombre del Señor y Dios de Israel, y allí he apartado un lugar para colocar el arca que guarda el pacto y que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos del cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumpla la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste: Nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. Te ruego, Señor y Dios de Israel, que cumpla esa promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. En verdad, Señor, ¿quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste: allí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo.
que cuando vengan a este lugar tú, desde el cielo, donde habitas, escuches su clamor y los perdones. Si alguno ofende a su prójimo y lo obligan a jurar ante tu altar en el templo, en este templo, tú que escuchas desde el cielo, haz justicia a tu siervo y condena al impío, que sus malas acciones recaigan sobre él, mientras que al justo, hombre justo, tú lo tratas como corresponde a su justicia. Cuando los israelitas sean derrotados por sus enemigos por haber pecado contra ti, si se arrepienten de su pecado y reconocen la grandeza de tu nombre y oran y claman aquí en tu templo, escúchalos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que le diste a tus padres. Si tu pueblo peca contra ti y el cielo les niega su lluvia, si tú los afliges y ellos se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre, te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos y a tu pueblo Israel y perdones su pecado, que les enseñe a seguir el buen camino y que hagas llover sobre la tierra que le diste como herencia. Si tu pueblo llega a padecer hambre o peste o plagas como hongos en los cereales o langosta o pulgón, o si son sitiados por sus enemigos o enfrentan alguna plaga o enfermedad, escucha las oraciones y las súplicas que te haga tu pueblo o cualquiera de tus hijos cuando sufran por su desgracia y arrepentidos levanten sus brazos hacia este templo. Escúchalo desde los cielos donde habitas y perdónalos. Tú que conoces el corazón de todo ser humano, dale lo que merezcan sus acciones, para que te honren todo el tiempo que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder y llegan a invocar tu nombre en este templo. Escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. Si tu pueblo sale a pelear contra sus enemigos y sigue el camino que tú les indiques y te piden ayuda mirando hacia la ciudad que elegiste en donde edifiqué el templo en tu honor, escucha desde el cielo su oración y súplica y concédeles la victoria. Si acaso pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque. Y tú te enojas y los pones en manos de sus enemigos y estos los llevan cautivos a países enemigos cercanos o lejanos. Si tu pueblo recapacita en el país de su cautiverio y se arrepiente y clama a ti y confiesa haber hecho lo malo y haberte ofendido, si allá en la tierra de su cautiverio se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y oran a ti con el rostro en dirección a la tierra que les diste a sus antepasados y a la ciudad que tú elegiste, mirando hacia el templo que edifiqué en tu honor, escucha desde los cielos donde habitas sus oraciones y lamentos y hazle justicia. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse rebelado contra ti y por desobedecer tus mandatos, y haz que sus opresores le tengan compasión. Ellos son tu pueblo, te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto, de ese país que parecía un horno para fundir hierro. Mira con atención a tu pueblo y a este siervo tuyo y escucha su oración cuando te invoquen. Señor y Dios, tú los apartaste para que fueran tuyos, tú los elegiste de entre todos los pueblos de la tierra. Así se lo hiciste saber a Moisés, tu siervo, cuando liberaste de Egipto a nuestros antepasados. Cuando Salomón terminó de orar y suplicar al Señor, se levantó del altar, de delante del altar, pues había estado arrodillado y con los brazos extendidos al cielo. Se puso de pie y bendijo a todo el pueblo de Israel con estas palabras. Bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel conforme a sus promesas, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros primeros padres y que no nos desampare ni nos abandone. Que nuestra voluntad se rinda ante Él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos, estatutos
y decretos los cuales dio a nuestros primeros padres. Que estas oraciones que he hecho delante del Señor permanezcan ante su presencia en todo tiempo, que Él a su tiempo proteja la causa de este siervo tuyo y de su pueblo Israel, para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Que el corazón de todos ustedes sean totalmente sinceros con el Señor nuestro Dios, que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos como lo han hecho hoy. A continuación, el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificios delante del Señor. Salomón ofreció al Señor como sacrificios de reconciliación 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como Salomón y los israelitas dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día Salomón consagró la parte central del atrio frente al templo del Señor, porque allí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de las ofrendas de reconciliación, pues en el altar de bronce que estaba delante del Señor no había espacio para los holocaustos, ni para las ofrendas de cereales, ni para la grasa de los sacrificios de reconciliación. Ese día y en presencia del Señor, Salomón y los israelitas hicieron fiesta a la que asistió una multitud que venía desde la entrada de Hamad hasta el río de Egipto. Esa fiesta en honor del Señor se prolongó durante 7 días más y en total duró 14 días. Al octavo día Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey. Luego cada uno se fue a su ciudad, rebosando de gozo y alegría por todas las cosas buenas que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Amén. Te damos gracias, amado Salvador, por este rato que pudimos pasar acá leyendo tu palabra, recordando tus promesas, Señor, y tu fidelidad. Esperamos, mi Señor Jesucristo, que sigas obrando a través de tu palabra, con ella en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte, a confiar en ti, a vivir de acuerdo también a esa confianza que tenemos en tu palabra, Señor. Vivir dignamente este día, Señor Jesucristo, que nos regalas. Que con todo te honremos con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Bendice tu pueblo, Señor Jesucristo. Bendice tu iglesia, Señor, en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.